La sangre estaba aún fresca en el suelo cuando Ophelia Kane encontró las huellas que se alejaban del coche de caballos volcado, y ella supo inmediatamente que quienquiera que había sobrevivido estaba corriendo por su vida. Ella se agachó bajo, sus guantes de montar de cuero curtido rozando contra el polvoriento suelo de Texas mientras examinaba las huellas de botas profundamente marcadas en la tierra. Era finales de primavera en 1878, y el sol caía sin piedad sobre las afueras de Amarillo, Texas, donde la pradera interminable se extendía en todas direcciones como un océano dorado. El conductor del coche de caballos yacía inmóvil cerca de los restos, y dos pasajeros habían sido claramente arrastrados, pero un conjunto de huellas contaba una historia diferente. Alguien había escapado, herido pero moviéndose rápido. Ofelia había estado rastreando animales desde que tenía 7 años, aprendiendo de su padre, quien había sido un explorador para el ejército antes de establecerse para criar ganado. Para cuando cumplió 22, no había criatura en Texas que ella no pudiera seguir a través de cualquier terreno, bajo cualquier clima, no importa cuán astuta intentara ser. Su reputación se había extendido por el territorio como la pólvora. Los rancheros la llamaban cuando sus sementales premiados desaparecían. El sheriff la traía cuando los forajidos necesitaban ser encontrados. Ella podía leer la tierra como otras mujeres leían libros, entendiendo cada brizna de hierba doblada, cada guijarro perturbado, cada sutil cambio en el orden natural de las cosas. Ella se puso de pie, protegiendo sus ojos contra el resplandor de la tarde, y vio un jinete acercándose rápido desde la dirección del pueblo. El caballo era un magnífico semental negro, y el hombre que lo montaba se sentaba erguido en la silla con la fácil confianza de alguien que había pasado más tiempo a caballo que a pie. Mientras él se acercaba, Ofelia pudo distinguir sus rasgos. Él tenía probablemente alrededor de 25 o 26, con cabello oscuro que necesitaba un corte y una mandíbula cubierta con barba de varios días. Sus ropas lo marcaban como un vaquero trabajador, no el hijo de algún ranchero elegante. Y había algo en sus ojos que hablaba de dura experiencia y decisiones más duras. Él detuvo su caballo a unos pocos pies y desmontó en un movimiento fluido. Tú, Ophelia Kane. Su voz era áspera, urgente, y había genuina desesperación en ella que la hizo mirarlo más cuidadosamente. Soy, ella dijo, sin moverse de donde estaba. Y tú eres Hayes Merrick. Trabajo en el rancho W.M., a unas 15 millas al norte de aquí. Él se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello, un gesto que parecía más sobreordenar sus pensamientos que cortesía. Mi jefe le estaba en ese coche de caballos, también su hija. Los bandidos los tomaron a ambos, y necesito a alguien que pueda rastrearlos antes de que se adelanten demasiado. El sheriff dijo que eras la mejor, dijo que podías rastrear cualquier cosa a través de cualquier terreno. Ophelia miró de nuevo las huellas, luego a Hayes Merrick. Había algo en su rostro que iba más allá de la preocupación profesional por su empleador. Sus manos temblaban ligeramente, y su mandíbula estaba apretada tan fuerte que ella podía ver el músculo saltar. La hija, ella dijo lentamente. Tú la conoces, Sara. Su nombre es Sara, y ella tiene 20 años, y esos hombres la tienen. Él dio un paso más cerca, y ella pudo ver el miedo crudo y la determinación en sus ojos. Te necesito, señorita Kane. Necesito que me ayudes a encontrarlos antes de que algo terrible suceda. Nombra lo que quieres. Pagaré cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Solo por favor ayúdame a traerla a casa. Ahí estaba, la desesperación de un hombre que se preocupaba profundamente por alguien en peligro. Ophelia había rechazado muchos trabajos de rastreo a lo largo de los años,
mayormente de hombres que querían que ella encontrara cosas que era mejor dejar perdidas. Pero esto era diferente. Esto era sobre salvar vidas, y había algo sobre la obvia angustia de Hayes Merrick que tocó algo en su pecho. «Cobro $50 al día más gastos», ella dijo. «Pero no estoy haciendo esto por el dinero. Esas huellas se están enfriando por minuto, así que si quieres mi ayuda, nos vamos ahora». Alivio inundó el rostro de Hayes tan completamente que él pareció un hombre diferente por un momento. «Gracias. Dios, gracias. Tengo provisiones en mi caballo y puedo conseguir más del pueblo si los necesitamos. No tenemos tiempo para eso». Ofelia silbó bruscamente y su propio caballo, una robusta yegua gris llamada Ash, trotó desde donde había estado pastando cerca. «Nos arreglaremos con lo que tenemos». Las huellas se dirigen al noreste hacia el país difícil. Si son inteligentes, intentarán perdernos en las quebradas y cañones. Si no son inteligentes, los atraparemos antes del anochecer. Ellos montaron y salieron inmediatamente, siguiendo el rastro que solo Ofelia podía ver completamente. Para Hayes, el suelo probablemente parecía nada más que tierra revuelta y rocas dispersas. Para Ofelia, era una historia escrita tan claramente como palabras en una página. 3 caballos, todos llevando doble peso. Los caballos estaban cansados, sus pasos irregulares, lo que significaba que los bandidos habían estado cabalgando duro antes de que golpearan el coche de caballos. Uno de los caballos favorecía ligeramente su pata delantera izquierda, lo que los ralentizaría. Bien. Mientras cabalgaban, Hayes rellenó los detalles. «Señor Calloway, mi jefe, él estaba trayendo a Sarah de regreso de Fort Worth. Ella había estado en una escuela de señoritas allí durante los últimos 2 años. No la he visto desde que se fue, pero la recuerdo como una chica que amaba montar y que no tenía miedo de nada». Su voz se quebró ligeramente. Se suponía que los encontraría en la parada de la diligencia, pero llegué tarde porque uno de nuestros caballos perdió una herradura. Si hubiera estado allí a tiempo, quizás podría haber detenido esto. «Quizás tú estarías muerto o capturado también», dijo Ofelia prácticamente, manteniendo sus ojos en el rastro. «Culparte a ti mismo no la ayuda ahora. En lo que necesitamos enfocarnos es en adelantarnos a estos hombres». La tarde avanzaba, y el terreno se volvía más áspero mientras dejaban la pradera abierta atrás y entraban en el país roto de barrancos y mesetas. Las huellas aún estaban claras para Ofelia, aunque los bandidos habían intentado varias veces cubrir su rastro cabalgando a través de arroyos o sobre rocas. Cada vez ella encontró dónde habían salido de nuevo, leyendo las señales que la mayoría de la gente pasaría por alto completamente. Una roca raspada aquí, una rama rota allí. La forma en que el agua en un arroyo todavía estaba ligeramente turbia por el paso reciente. Hayes observó su trabajo con creciente asombro. «¿Cómo haces eso?», él preguntó después de que ella encontró el rastro por 4ª vez, después de que éste había aparentemente desaparecido. «¿Cómo ves lo que nadie más puede ver?». Ofelia lo miró, sorprendida por la genuina curiosidad en su voz. La mayoría de los hombres con los que trabajaba o desestimaban sus habilidades como algún tipo de intuición femenina o la trataban como una herramienta útil y nada más. «Mi padre me enseñó a mirar el panorama completo, no solo las señales obvias. Todo en la naturaleza tiene un patrón, y cuando algo o alguien perturba ese patrón, deja rastros. Solo tienes que saber qué estás buscando». Ella señaló a un grupo de piedras. «Mira cómo esas rocas están dispuestas. Parecen al azar, pero hay un hueco allí que es ligeramente más ancho de lo que debería ser. Un caballo pisó entre ellas no hace más de 1 hora, separándolas. Y mira ese arbusto. Las hojas de un lado están giradas de manera incorrecta.
Algo las rozó y no han tenido tiempo de volverse hacia el sol aún. Eso es increíble, dijo Hayes, y había tanta honesta admiración en su voz que Ofelia sintió sus mejillas calentarse ligeramente. Ella no estaba acostumbrada a los elogios, al menos no del tipo que se sentía genuino en lugar de a regañadientes. Es solo prestar atención, ella dijo, pero no pudo evitar del todo la pequeña sonrisa de su rostro. Ellos cabalgaron en silencio por un tiempo más, pero era un silencio cómodo, el tipo que se forma entre personas que están trabajando hacia el mismo objetivo. El sol comenzaba a hundirse hacia el horizonte cuando Ofelia levantó su mano de repente. Hayes detuvo su caballo de inmediato, su mano cayendo instintivamente al rifle en su silla de montar. ¿Qué es? Él preguntó en voz baja. Ofelia desmontó y caminó hacia adelante lentamente, sus ojos escaneando el suelo. Ellos pararon aquí, recientemente. Mira los excrementos de los caballos, todavía frescos. Y aquí alguien caminó alrededor. Pequeñas huellas de botas. Esa sería Sarah. Ella siguió las huellas hasta un grupo de rocas y se arrodilló. Cuando ella se puso de pie, su expresión era sombría. Hubo una lucha. Ella intentó correr, pero ellos la atraparon, la arrastraron de regreso a los caballos. La mandíbula de Hayes se tensó y por un momento Ofelia vio algo peligroso brillar en sus ojos. ¿Está herida? No puedo saberlo solo por las huellas, pero ella está luchándolos, lo que significa que es fuerte y alerta. Eso es bueno. Ofelia miró el cielo que oscurecía. Vamos a perder la luz pronto. Tenemos dos opciones. Podemos acampar aquí y retomar el rastro al amanecer, o podemos seguir y arriesgarnos a perderlos en la oscuridad. ¿Qué tan lejos están ellos? ¿Una hora? Quizás menos. Sus caballos están cansados. Si presionamos fuerte, podríamos alcanzarlos, pero estaríamos cabalgando a ciegas en un terreno difícil. Hayes parecía desgarrado, sus manos agarrando sus riendas tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. No puedo soportar la idea de que ella pase otra noche con esos animales. Y no puedo encontrarla si mi caballo se rompe una pata en un agujero de perro de la pradera en la oscuridad. Ofelia dijo suavemente, pero firmemente. Le haremos más bien siendo inteligentes con esto. Acampamos, descansamos por unas horas y partimos antes del amanecer. Sus caballos necesitan descanso tanto como los nuestros. Ellos tendrán que parar también. Haze asintió a regañadientes y encontraron un lugar resguardado en un pequeño cañón donde podían encender un fuego sin que fuera visto desde lejos. Ofelia recogió leña mientras Hayes desenfrenó los caballos y montó un campamento simple. Era una rutina familiar, el tipo de cosa que ambos habían hecho cientos de veces antes, y trabajaron juntos con una fácil eficiencia que los sorprendió a ambos. Cuando el fuego ardía y el café se calentaba en una olla abollada, Hayes se sentó en una roca frente a Ofelia y finalmente dejó que parte de la tensión se escurriera de sus hombros. «Quiero disculparme», dijo él de repente, «por cómo te abordé allí atrás, todo desesperado y exigente. Eso no fue justo contigo». Ofelia levantó la vista de revisar su rifle. «Estás preocupado por alguien que te importa. No se necesita disculpa. Es más que eso». Hayes miró fijamente el fuego, su expresión distante. «Sarah y yo crecimos juntos. Su padre me tomó como peón cuando tenía 16 y no tenía a dónde más ir. Yo era solo un niño que conocía caballos y no mucho más. Señor Calloway me trató justamente, me pagó decentemente, me enseñó el negocio de la ganadería. Y Sarah, ella era esta chica salvaje y feliz que solía seguirme por el rancho, haciendo 1,000,000 de preguntas sobre todo». Él sonrió ligeramente ante el recuerdo.
Cuando ella se fue a esa escuela en Fort Worth, me dije a mí mismo que era bueno, que ella merecía convertirse en una dama apropiada y tener oportunidades más allá de la vida del rancho. Pero la verdad es, he pensado en ella cada día que ha estado ausente. Había algo en su voz que hizo que Ofelia entendiera. Tú la amas, ella dijo simplemente. Hazel levantó la vista, encontrando sus ojos. Lo hago. No es que importe mucho. Ella es la hija del jefe, y yo soy solo un vaquero que trabaja para su padre. Cuando ella regrese, probablemente se casará con el hijo de algún ranchero rico y vivirá el tipo de vida que merece. Pero todavía tengo que traerla de vuelta a salvo. Tengo que saber que ella está bien. Ofelia sirvió café en 2 tazas de estaño y le entregó una a Hayes. El amor no se preocupa mucho por lo que es apropiado o lo que tiene sentido. Simplemente es. Y por lo que me has dicho sobre ella, parece alguien que toma sus propias decisiones. Quizás. Hayes tomó un sorbo del café amargo. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has estado enamorada? La pregunta sorprendió a Ofelia, pero no había nada inapropiado en la forma en que Hayes la preguntó. Eran solo dos personas hablando honestamente mientras esperaban el amanecer. Una vez, cuando tenía 18, un soldado en el fuerte, él dijo todas las cosas correctas, hizo todas las promesas correctas. Luego fue transferido al este y decidió que una mujer que podía rastrear y disparar no era material para esposa apropiada. Él se casó con la hija de un banquero en St. Louis en su lugar. Ella se encogió de hombros. Después de eso decidí que preferiría estar sola que pretender ser algo que no soy. Su pérdida, dijo Hayes, y la simplicidad de la declaración de alguna manera significó más de lo que cualquier cumplido elaborado podría haberlo hecho. Ellos hablaron más mientras la noche se hacía más profunda, compartiendo historias sobre sus vidas, sus familias, sus sueños. Ofelia aprendió que Hayes había nacido en Arkansas y vino a Texas después de que sus padres murieran de fiebre cuando él tenía 15. Él se había abierto camino por el estado, aprendiendo el negocio de la ganadería desde cero, hasta que el señor Calloway le había dado un puesto permanente en el WM. Él era bueno con los caballos, mejor que cualquier otro en el rancho, y había estado ahorrando su salario con alguna vaga idea de comenzar su propio lugar algún día. Hayes aprendió que la madre de Ofelia había muerto cuando ella era joven, y su padre la había criado solo en su pequeño rancho. Él nunca la había tratado como si estuviera limitada porque era una niña, sino que le enseñó todo lo que sabía sobre leer la tierra y sobrevivir en el país salvaje. Cuando él murió hace 3 años, ella había vendido el rancho y comenzó a rastrear por contrato, construyendo una reputación que se había extendido por todo el territorio. Ella vivía en una pequeña casa en el borde de Amarillo y pasaba más tiempo al aire libre que adentro, lo que le venía muy bien. ¿Alguna vez te sientes sola? Hasse preguntó mientras el fuego se quemaba hasta las brasas. Ofelia consideró la pregunta. A veces, pero preferiría estar sola que atrapada en una vida que no me conviene. La mayoría de los hombres que he conocido quieren una mujer que mantenga la casa y tenga bebés y no tenga opiniones sobre nada importante. Esa no soy yo, y no fingiré que lo soy. Algunos hombres son tontos, dijo Hayes. Una mujer que puede hacer lo que tú haces, que tiene las habilidades y el coraje para vivir bajo sus propios términos. Eso vale más que todas las damas apropiadas de Texas. Ofelia sintió que algo se movía en su pecho. Una pequeña grieta en las paredes que había construido alrededor de sí misma. Ella miró a Hayes a través del fuego moribundo y vio a un hombre que hablaba desde una genuina convicción, no desde algún deseo de adular o manipular. Él quería decir lo que dijo, y eso hizo toda la diferencia. Ellos se turnaron para vigilar durante la noche,
durmiendo unas pocas horas cada uno. Cuando las estrellas aún brillaban en lo alto, pero el horizonte oriental apenas comenzaba a aclararse, Ofelia despertó a Hayes con un suave movimiento de su hombro. «Hora de moverse», ella dijo en voz baja. Ellos se ensillaron rápidamente y partieron, siguiendo el rastro por la tenue luz del amanecer que se acercaba. Las huellas aún estaban claras, adentrándose más en el país de los cañones donde el paisaje era un laberinto de pasajes tortuosos y callejones sin salida. Ofelia se movía más lentamente ahora, consciente de que podrían estar acercándose y no queriendo tropezar con el campamento de los bandidos sin preparación. El sol apenas estaba asomando por el horizonte cuando ella divisó el humo, un delgado hilo que se elevaba desde detrás de una formación rocosa a aproximadamente media milla adelante. Ella le hizo una señal a Hayes para que se detuviera y desmontó, sacando su rifle de su funda. Hayes hizo lo mismo, y ellos condujeron sus caballos silenciosamente a una hondonada resguardada donde no podían ser vistos. «Esos serán ellos», susurró Ofelia. «Necesitamos acercarnos lo suficiente para ver con qué estamos tratando antes de hacer cualquier movimiento». Ellos avanzaron a pie, usando las rocas y la vegetación arbustiva como cobertura. Ofelia abrió el camino, sus ojos constantemente escaneando en busca de cualquier señal de centinelas o guardias. A medida que se acercaban, pudieron escuchar voces, risas ásperas y el sonido de caballos moviéndose alrededor. Ofelia encontró una posición detrás de una gran roca que les daba una vista hacia un pequeño claro natural. Había 3 hombres, justo como las huellas habían indicado. 2 de ellos parecían forajidos típicos, rudos y sucios, con cinturones de armas colgando bajos en sus caderas. El tercero era mayor, de aspecto más mezquino, con una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara. Él era claramente el líder. Sarah Calloway se sentó en el suelo cerca del fuego, sus manos atadas frente a ella. Su vestido estaba roto y sucio, y había un moretón en su mejilla. Pero ella se mantuvo con una dignidad que hablaba de fuerza interior. Su padre yacía cerca, también atado, pero parecía estar en peor estado, posiblemente herido durante el ataque inicial. Hayes hizo un pequeño sonido en su garganta cuando vio a Sarah, y Ofelia puso una mano restrictiva en su brazo. «Tranquilo», ella respiró. «Necesitamos un plan. El plan es que yo les dispare y las saque de allí», dijo Hayes, su voz apenas controlada. «Y si fallas, si ellos la usan como escudo. Si la golpeas por accidente», Ofelia mantuvo su agarre en su brazo, sintiendo la tensión vibrar a través de él. «Necesitamos ser inteligentes con esto». Hayes tomó un respiro profundo, claramente luchando contra su instinto de cargar allí abajo. «De acuerdo. ¿Qué sugieres?» Ofelia estudió el campamento cuidadosamente. Los 2 más jóvenes se están preparando para salir a cabalgar, probablemente para explorar adelante o encontrar agua. El líder se queda con los prisioneros. Una vez que los otros 2 se hayan ido, será más fácil manejar a un hombre. Ellos esperaron, agachados detrás de las rocas, mientras los 2 bandidos ensillaban sus caballos y se marchaban, dirigiéndose aproximadamente al norte. El líder se acercó a Sarah y dijo algo que Ofelia no pudo escuchar. La respuesta de Sarah fue girar su rostro, negándose a mirarlo. El hombre rió y regresó al fuego. «Ahora», susurró Ofelia, «damos la vuelta. Yo entraré por el lado norte, tú por el sur. Nos acercamos tanto como podamos y luego lo tomamos juntos. ¿Entiendes? Juntos, no tú cargando como un héroe en una novela barata». Hayes asintió, y Ofelia vio que él se había controlado. Ellos se separaron, moviéndose cuidadosamente entre las rocas. Ofelia mantuvo su rifle listo, su dedo cerca del gatillo pero no sobre él,
Ella había aprendido hace mucho que los accidentes ocurrían cuando la gente estaba demasiado ansiosa por disparar. Ella estaba a unas 30 yardas del campamento cuando todo salió mal. Una roca suelta se movió bajo su bota, haciendo un pequeño sonido que en la quietud de la mañana bien podría haber sido un disparo. La cabeza del líder bandido se levantó bruscamente y su mano fue a su arma. Compañía. Él gritó, aunque sus compañeros se habían ido hace mucho. Él se lanzó hacia Sarah, agarrándola por el brazo y arrastrándola frente a él como un escudo. Sé que estás ahí fuera. Muéstrate o la chica muere. Hayes salió de su posición, su rifle apuntado al bandido. Suéltala. Esto no tiene por qué terminar con nadie más herido. El bandido rió. ¿Crees que soy estúpido? Estás superado en número y en armas. Suelta tu arma y entra al claro o le pongo una bala en la cabeza a esta linda chica. Ofelia se movió silenciosamente, usando el enfoque del bandido en Hayes para acercarse. Ella pudo ver el miedo en los ojos de Sarah, pero también una feroz determinación. La chica estaba observando, esperando una oportunidad. Inteligente. De acuerdo, dijo Hayes bajando su rifle. Solo no la lastimes, estoy entrando. Mientras Hayes avanzaba, Ofelia vio su oportunidad. La atención del bandido estaba completamente en Hayes, su arma presionada contra la sien de Sarah, pero su cuerpo ligeramente angulado lejos de donde Ofelia estaba escondida. Era un disparo difícil, quizás imposible, pero ella había hecho disparos difíciles antes. Ella levantó su rifle, tomó un respiro, exhaló la mitad y apretó el gatillo. El disparo resonó por el cañón y la cabeza del bandido se echó hacia atrás. Él cayó, su arma descargándose inofensivamente al aire mientras él caía. Sarah tropezó hacia adelante y Hayes estuvo allí al instante, atrapándola, envolviendo sus brazos alrededor de ella mientras ella se desplomaba contra él. Ofelia salió de su escondite, su rifle aún listo en caso de que el hombre no estuviera tan muerto como parecía. Pero él estaba definitivamente muerto. Un solo disparo a través de la frente. Ella bajó su arma y fue a revisar al señor Calloway mientras Hayes desataba las manos de Sarah. Gracias a Dios, Sarah estaba diciendo. Su voz temblaba. Gracias a Dios nos encontrasteis. No pensé que nadie vendría a tiempo. Hubiera cabalgado por el infierno para encontrarte, dijo Hayes, su voz áspera por la emoción. Él la estaba abrazando como si nunca fuera a soltarla, y Sarah se aferraba a él con la misma fuerza. El señor Calloway estaba en mal estado. Él había sido golpeado con una pistola durante el ataque, y su herida en la cabeza necesitaba atención. Ofelia usó agua de su cantimplora para limpiar la herida y la vendó con tiras arrancadas de su camisa de repuesto. Él necesita un doctor, ella le dijo a Hayes, pero creo que estará bien si lo llevamos de regreso al pueblo. Sarah se apartó de Hayes, aunque mantuvo una mano firmemente envuelta alrededor de su brazo, como si necesitara el ancla. ¿Quién eres?, ella le preguntó a Ofelia. Ofelia Kane. Soy una rastreadora. Hayes me contrató para encontrarte. Sarah miró entre Ofelia y Hayes, y algo como comprensión cruzó su rostro. Salvasteis mi vida, a ambos. No sé cómo agradeceros. Llevarte a ti y a tu padre a casa a salvo es suficiente agradecimiento, dijo Ofelia. Ella fue a recuperar sus caballos mientras Hayes ayudaba a Sarah a levantar a su padre y prepararlo para viajar. Para cuando ella regresó, los caballos de los otros dos bandidos se habían adentrado en el claro, atraídos por la presencia de otros animales. Ellos subieron al señor Calloway a uno de ellos, y Sarah montó doble con Hayes en su gran semental negro. El viaje de regreso a Amarillo tomó la mayor parte del día. Ellos tuvieron que ir lentamente debido a las heridas del señor Calloway,
y mantuvieron una vigilancia cuidadosa en caso de que los otros dos bandidos decidieran regresar. Pero el campo permaneció tranquilo, y al final de la tarde ellos podían ver los edificios de amarillo alzándose desde la pradera adelante. El doctor del pueblo se hizo cargo del señor Calloway tan pronto como llegaron, asegurándoles que aunque tenía una conmoción cerebral y necesitaría descanso, se recuperaría completamente. El sheriff quería declaraciones de todos, y era bien entrada la noche cuando todas las formalidades fueron tratadas. El bandido muerto resultó ser Emmett Cross, un forajido conocido con un precio por su cabeza. El dinero de la recompensa sería considerable, y el sheriff dejó claro que Ophelia y Hayes lo dividirían a partes iguales. Ophelia estaba de pie fuera de la oficina del sheriff, sintiendo el agotamiento de los últimos 2 días asentarse en sus huesos cuando Hayes salió para unírsele. Sarah está en el hotel con su padre, él dijo. Ella quería que te agradeciera de nuevo. Ella dice que nunca olvidará lo que hiciste. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Ophelia, pero ella se alegró de que Sarah estuviera a salvo. Fue más que eso. Hayes la miró a la luz que se derramaba desde la ventana de la oficina, su expresión seria. Salvaste su vida con ese disparo. El sheriff dijo que fue una de las mejores muestras de puntería que él jamás ha visto. Y él ha visto muchas. Ophelia se encogió de hombros, incómoda con el elogio. He estado disparando desde que tuve edad para sostener un rifle. ¿Fue solo práctica? No, fue habilidad y coraje y una mano firme. Hayes dio un paso más cerca. Señorita Kane, Ophelia, sé que acabamos de conocernos, pero siento como si te conociera desde hace mucho más tiempo. La forma en que trabajamos juntos allí fuera fue como si pudiéramos leer los pensamientos del otro. Y las cosas de las que hablamos anoche, nunca he hablado con nadie así antes. Ophelia sintió su corazón latir más rápido. ¿Qué estás diciendo, Hayes? Estoy diciendo que creo que podría haberme equivocado con Sarah. Pensé que lo que sentía por ella era amor, pero estar cerca de ti me ha mostrado la diferencia entre preocuparse por alguien y realmente conectar con ellos. Sarah es maravillosa y quiero que sea feliz, pero ella no es la persona con la que quiero pasar mi vida. Él extendió la mano y tomó la mano de Ophelia, su agarre cálido y sólido. Tú eres la persona en la que no puedo dejar de pensar. Tú eres la persona con la que quiero seguir hablando hasta que salga el sol. Tú eres la persona que me hace sentir que quizás podría ser más que solo un vaquero que va de trabajo en trabajo. La respiración de Ophelia se atascó en su garganta. Ella había construido muros alrededor de su corazón durante tanto tiempo, diciéndose a sí misma que no necesitaba a nadie, que estaba mejor sola. Pero de pie allí con Hayes mirándola como si fuera la persona más importante del mundo, ella sintió esos muros comenzar a desmoronarse. Hayes, no sé qué decir. Di que me permitirás verte de nuevo. Di que me darás una oportunidad de mostrarte que no todos los hombres son como ese soldado que te rompió el corazón. Di que me permitirás probar que te veo por quien realmente eres. Y esa es exactamente quien quiero. Ophelia lo miró, viendo la honestidad y la esperanza en sus ojos. Ella pensó en la forma en que habían trabajado juntos, las conversaciones fáciles, la forma en que él la había escuchado y respetado sus habilidades. Ella pensó en cómo él la hizo sentirse vista y valorada de una manera que no había sentido en años. Y ella pensó en la forma en que su corazón había dado un vuelco cuando él le sonrió al otro lado de la fogata. De acuerdo, ella dijo suavemente. De acuerdo, sí. Le daré una oportunidad a esto. Nos daré una oportunidad. El rostro de Hayes se iluminó con tal alegría genuina que Ophelia no pudo evitar devolverle la sonrisa. Él levantó su mano a sus labios y besó sus nudillos suavemente.
Me has hecho muy feliz, Ophelia Kane. Veremos si aún te sientes así cuando me conozcas mejor, ella dijo, pero estaba bromeando y él lo sabía. No puedo esperar a descubrirlo, él dijo. Ellos se quedaron allí en la calle tranquila, tomados de la mano y mirándose el uno al otro. Y Ofelia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ella sintió esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que pudiera aceptarla por completo. Habilidades e independencia y corazón terco incluidos. Durante las siguientes semanas, Hayes cortejó a Ofelia con una determinación que era a la vez dulce e implacable. Él apareció en su casa con flores silvestres recogidas de la pradera. Él la llevó al pequeño restaurante del pueblo para cenar, donde hablaron durante horas sobre todo y nada. Él tomó prestado un carruaje y la llevó a ver el atardecer sobre las llanuras, y ellos se sentaron juntos observando cómo el cielo se tornaba naranja y morado y dorado. Pero no fueron solo los gestos románticos los que ganaron el corazón de Ofelia. Fue la forma en que Hayes genuinamente quería saber sobre su trabajo. Él le pidió que le enseñara a rastrear, y él demostró ser un estudiante atento, escuchando cuidadosamente mientras ella explicaba las sutiles señales que la mayoría de la gente pasaba por alto. Él nunca sugirió que ella debería renunciar a su independencia o a su carrera. En cambio, parecía deleitarse en sus habilidades. Orgulloso de estar con alguien tan capaz, el señor Calloway se recuperó completamente de sus heridas y estaba debidamente agradecido tanto a Ofelia como a Hayes por rescatarlo a él y a su hija. Sarah, resultó, no estaba para nada desconsolada cuando se dio cuenta de que los afectos de Hayes se habían volcado hacia otro lado. Ella le confesó a Ofelia una tarde, cuando se encontraron por casualidad en la tienda general, que ella siempre había pensado en Hayes más como un hermano mayor que como un potencial esposo. Me alegro de que te haya encontrado, dijo Sarah cálidamente. Puedo decir que él está feliz de una manera que nunca antes le había visto, y por lo que escucho, tú eres bastante notable. Papá dice que eres la mejor rastreadora de Texas. No sé sobre eso, dijo Ofelia, sintiéndose sonrojar, pero soy buena en lo que hago, y Hayes aprecia eso de ti. Así es como debería ser. Sarah apretó la mano de Ofelia. Espero que podamos ser amigas. Me gustaría conocer a la mujer que salvó mi vida. Y así se hicieron amigas, lo que agradó mucho a Hayes. Él se había preocupado de que pudiera haber incomodidad entre los tres, pero en cambio solo había afecto genuino y respeto mutuo. Sarah regresó al rancho M con su padre, y la vida en Amarillo volvió a sus ritmos normales, excepto que nada se sentía normal para Ofelia ya. Ella estaba enamorada, verdadera y profundamente enamorada, de una manera que nunca había imaginado posible. Hayes la hacía reír. Él la hacía sentirse hermosa incluso cuando estaba cubierta de polvo del camino y usando su ropa más vieja. Él desafiaba su mente con conversaciones interesantes y apoyaba su independencia sin dudarlo. Y cuando él la besaba, lo que hacía con creciente frecuencia a medida que su cortejo avanzaba, ella sentía como si estuviera llegando a casa, a un lugar que había estado buscando toda su vida. 3 meses después de que se conocieron, en una cálida tarde de agosto, Hayes llevó a Ofelia a un lugar en la pradera donde podían ver por millas en todas direcciones. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos de rosa y ámbar, y la hierba se movía en olas bajo la brisa vespertina. He estado pensando, dijo Hayes mientras se sentaban juntos en una manta que él había extendido, sobre mi futuro, sobre lo que quiero de mi vida. ¿Y qué quieres?, preguntó Ofelia, apoyándose en su hombro. Quiero un lugar propio, nada grande, solo unas pocas cientos de acres donde pueda criar caballos.
He estado ahorrando por años y con el dinero de la recompensa por atrapar a esos forajidos, tengo suficiente para un pago inicial por algo de tierra al este de aquí. Buen pastoreo, agua confiable, espacio para crecer. Él hizo una pausa, luego se giró para mirarla directamente. Pero no quiero hacerlo solo. Quiero una compañera. Alguien que sea lo suficientemente fuerte para manejar los tiempos difíciles y lo suficientemente sabia para apreciar los buenos tiempos. Alguien que pueda rastrear un caballo perdido cuando se extravía y que pueda disparar recto cuando los lobos rondan. Alguien que me haga querer ser mejor de lo que soy. El corazón de Ofelia latía tan fuerte que ella estaba segura de que él debía poder oírlo. Hayes, él metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo. Era simple, una banda de plata con una pequeña piedra turquesa, el tipo de cosa que era a la vez práctica y hermosa. Ophelia Kane, te amo. Amo tu fuerza y tu independencia y tu corazón terco. Amo la forma en que ves el mundo y amo la forma en que me has enseñado a verlo también. ¿Te casarás conmigo? ¿Serás mi compañera en todas las cosas? Ofelia miró el anillo, luego a Hayes y sintió lágrimas escocer en sus ojos. Ella se había dicho a sí misma durante tanto tiempo que no necesitaba matrimonio, que estaba mejor sola. Pero esto no era sobre necesidad, esto era sobre querer. Ella quería construir una vida con Hayes. Ella quería despertarse junto a él cada mañana y dormirse a su lado cada noche. Ella quería compartir el trabajo y la preocupación y la alegría de crear algo juntos. Sí, ella dijo, su voz espesa por la emoción. Sí, me casaré contigo. Hayes deslizó el anillo en su dedo, y luego él la estaba besando, y ella lo estaba besando de vuelta, y el mundo entero pareció desvanecerse hasta que no hubo nada más que ellos dos, y la infinita posibilidad del futuro extendiéndose por delante. Ellos se casaron en septiembre, en una ceremonia simple en la pequeña iglesia de amarillo. Sarah estaba allí, junto con el señor Calloway y varios amigos de Hayes del M. El sheriff vino, y el doctor del pueblo, y varios de los rancheros que habían contratado a Ofelia a lo largo de los años. No fue una boda elegante, pero estuvo llena de gente que genuinamente se preocupaba por ellos, y eso la hizo perfecta. Ofelia llevaba un vestido que había comprado especial para la ocasión, un azul profundo que combinaba con sus ojos, y Hayes llevaba un traje nuevo que lo hacía parecer a la vez apuesto y ligeramente incómodo. Cuando ellos intercambiaron sus votos, prometiendo amarse y honrarse el uno al otro por el resto de sus vidas, no había un ojo seco en la iglesia. Después de la ceremonia, hubo una celebración en el salón, donde el dueño había despejado una de las habitaciones traseras para la ocasión. Hubo música y baile, y Ofelia se encontró siendo girada por el suelo por Hayes, riendo mientras él le susurraba cosas al oído que la hacían sonrojar y golpear su hombro juguetonamente. No puedo bailar ni un demonio, él admitió, mientras le pisaba el pie por tercera vez. No me importa, ella dijo, sonriéndole radiante. Solo estoy feliz. Yo también, él dijo, y la besó frente a todos. Ellos pasaron su noche de bodas en el Hotel de Amarillo en una habitación que daba a la calle principal. Hayes era amable y paciente, y Ofelia descubrió que la intimidad física con alguien que amabas era completamente diferente a cualquier cosa que ella había imaginado. Ellos yacieron juntos después, envueltos en los brazos del otro, y hablaron sobre sus planes para el futuro. Hice el pago inicial por la tierra, Hayes le dijo, 300 acres con un arroyo que la atraviesa. Hay una pequeña cabaña ya construida, nada elegante, pero está sólida. Podemos mudarnos cuando estés lista. Estoy lista ahora, dijo Ofelia.
He estado lista desde el momento en que me pediste que me casara contigo. Ellos se mudaron a su nueva propiedad 2 semanas después, cargando todas sus posesiones en una carreta y haciendo el viaje de mediodía a lo que sería su hogar. La cabaña era de hecho pequeña, solo 2 habitaciones y un desván, pero estaba bien construida y hermética. La tierra a su alrededor era hermosa, pradera ondulada con grupos de álamos a lo largo del arroyo. Ofelia ya podía imaginarse caballos pastando en el prado, gallinas rascando por el patio, quizás incluso niños jugando en la hierba algún día. Ellos se lanzaron al trabajo de construir su rancho. Hayes tenía conexiones en el comercio de caballos, y él las usó para adquirir varias yeguas y un buen semental. Él tenía buen ojo para la calidad, y Ofelia rápidamente aprendió que su esposo sabía más sobre caballos que cualquiera que ella hubiera conocido. Él podía domar al Mustang más salvaje y detectar una buena línea de sangre desde 100 yardas de distancia. Ofelia continuó aceptando trabajos de rastreo, aunque ahora era más selectiva sobre cuáles aceptaba. Ella no aceptaría nada que requiriera que ella se fuera por más de unos pocos días, no queriendo estar lejos de Hayes y su rancho en crecimiento por demasiado tiempo. Pero su reputación permaneció fuerte, y la gente aún la buscaba cuando necesitaban encontrar algo. El dinero que ella ganaba del rastreo, combinado con lo que Hayes ganaba de la venta de caballos, fue suficiente para expandir lentamente su propiedad y mejorar su hogar. Ellos añadieron un granero ese primer invierno, trabajando juntos para levantar las paredes y clavar el techo. Fue un trabajo duro, pero lo hicieron lado a lado, y había algo profundamente satisfactorio en crear algo con sus propias manos. Por las tardes, después de que el trabajo estaba hecho, ellos se sentaban juntos en el porche de su cabaña, observando el sol ponerse sobre su tierra. Hayes tocaba su armónica, una habilidad que Ofelia no había sabido que él poseía hasta después de casarse, y ella se apoyaba en él, sintiéndose más contenta de lo que jamás había pensado posible. Sigo esperando que algo salga mal, ella admitió una noche mientras se sentaban envueltos en una colcha contra el frío del otoño. Esto se siente demasiado bueno para ser real. Hayes besó la parte superior de su cabeza. Es real. Trabajamos para esto. Ambos nos ganamos esta felicidad. Te amo, ella dijo simplemente. No creo que te lo diga lo suficiente. Tú me lo dices cada día de 100 maneras diferentes. Él apretó su brazo alrededor de ella. Pero nunca me canso de escucharlo. Yo también te amo, Ofelia, más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Su primer año de matrimonio no estuvo exento de desafíos. Hubo una sequía ese verano que estresó su suministro de agua e hizo que la hierba fuera escasa. 2 de sus yeguas murieron al parir, lo cual fue difícil tanto emocional como financieramente. Hayes se lesionó el hombro al domar un caballo particularmente terco y tuvo que tomárselo con calma durante varias semanas, lo que lo volvió loco porque no era un hombre al que le gustara estar ocioso. Pero ellos enfrentaron cada desafío juntos, apoyándose el uno al otro a través de los tiempos difíciles y celebrando las victorias. Cuando una de sus yeguas produjo potros gemelos, ambos sanos y fuertes, ellos se quedaron toda la noche en el granero, asegurándose de que los bebés mamaran correctamente. Cuando Ofelia rastreó con éxito a un grupo de cuatreros que habían estado plagando a los rancheros locales, Hayes fue el primero en felicitarla y el más ruidoso en proclamar su orgullo por las habilidades de su esposa. En su segundo año de matrimonio, Ofelia descubrió que estaba embarazada. Ella se había estado sintiendo cansada y con náuseas por unas pocas semanas antes de que finalmente se admitiera a sí misma lo que podría estar sucediendo. Cuando ella le dijo a Hayes, él la levantó y la hizo girar, gritando de alegría antes de bajarla cuidadosamente y mirar preocupado.
Te lastimé. ¿No debería haber hecho eso? ¿Deberías estar descansando? Ofelia rió ante su preocupación repentina. Estoy embarazada, no hecha de cristal. Las mujeres han estado haciendo esto desde el principio de los tiempos. Pero este es nuestro bebé, nuestro hijo. Hayes puso su mano suavemente sobre su aún plano estómago, asombro en sus ojos. Vamos a ser padres. Lo somos. Ella estuvo de acuerdo, sintiendo una mezcla de emoción y terror ante la perspectiva. Hayes insistió en hacerse cargo de más trabajo pesado en el rancho a medida que el embarazo de Ofelia progresaba. Ella discutió al principio, no queriendo ser tratada como si fuera frágil, pero finalmente ella admitió que estaba cansada y que dejarle ayudar no era lo mismo que ser débil. Ella continuó tomando trabajos de rastreo hasta su sexto mes, aunque ella se limitó a casos más fáciles que no requerían viajes prolongados o terreno difícil. Sarah vino a visitar a menudo durante el embarazo, trayendo provisiones y consejos y amistad. Ella se había comprometido con un joven abogado de Fort Worth y estaba llena de planes de boda. Ofelia estaba genuinamente feliz por ella y agradecida por la amistad que se había desarrollado entre ellas. «Estás radiante», Sarah dijo una tarde mientras se sentaban juntas desgranando guisantes. «Hayes debe estar cuidándote bien». «Él me mima como una gallina clueca», dijo Ofelia, pero ella estaba sonriendo. «La semana pasada él realmente sugirió que me quedara en la cama todo el día. Le dije que si quería cenar, necesitaba poder levantarme y cocinarla». Sarah rió. «Él está simplemente emocionado y preocupado al mismo tiempo. Mi padre era igual cuando mi madre me llevaba a mí. Él aparentemente la volvía loca con su acecho». A medida que el invierno se asentaba, Ofelia creció más grande y más incómoda. Ella ya no podía montar fácilmente, lo que la frustraba sin fin, pero Hayes estaba allí con paciencia y apoyo infinitos. Él le frotó sus pies hinchados por las tardes, le trajo agua cuando ella no podía dormir, y le dijo una y otra vez lo hermosa que se veía incluso cuando se sentía como una ballena varada. El bebé llegó en una fría mañana de febrero, anunciando su llegada con dolores que despertaron a Ofelia justo después de medianoche. Hayes cabalgó inmediatamente para buscar a la partera del pueblo, una mujer capaz llamada señora O'Brien, quien había asistido el parto de la mitad de los bebés del condado. Para cuando ellos regresaron, Ofelia estaba agarrando el marco de la cama y respirando a través de contracciones que venían fuertes y rápidas. «Los primeros bebés usualmente se toman su tiempo», dijo la señora O'Brien mientras examinaba a Ofelia. «Pero este parece tener prisa». Ella tenía razón. Después de solo 6 horas de parto, lo que la señora O'Brien les aseguró que fue notablemente rápido para un primer bebé, Ofelia dio a luz a un saludable bebé niño con un fuerte conjunto de pulmones y el cabello oscuro de su padre. Hayes lloró cuando la partera puso al bebé en sus brazos, lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro mientras miraba a su hijo. «Él es perfecto», dijo Hayes, su voz ahogada por la emoción. «Ofelia, él es absolutamente perfecto». Ofelia, agotada pero eufórica, extendió la mano para tocar la diminuta mano del bebé. «¿Cómo debemos llamarlo?» Ellos habían discutido nombres por meses sin decidirse por nada definitivo. Pero mirando a su hijo, Hayes dijo, «¿Qué tal Daniel?» Daniel significa Dios es mi juez. Parece adecuado para un niño nacido en una familia que hace sus propias reglas. «Daniel Merrick», dijo Ofelia, probando el nombre. «Me gusta. Hola, Daniel. Bienvenido al mundo». El bebé abrió sus ojos, luciendo desenfocado y confundido, y luego bostezó enormemente. Hayes rió a través de sus lágrimas. «Creo que él ya está aburrido de nosotros». La señora O'Brien se quedó por unos días para ayudar a Ofelia a recuperarse
y para asegurarse de que el bebé estaba mamando correctamente. Hayes apenas se separó de su lado, trayéndole a Ofelia comida y agua, cambiando los pañales de Daniel, paseando con él cuando se quejaba. Él era un padre natural, paciente y amable, y completamente devoto. A medida que Ofelia recuperaba su fuerza, ella se encontró enamorándose aún más profundamente de su esposo. Observándolo con su hijo, viendo la ternura y el cuidado que él mostraba a esta diminuta e indefensa criatura, hizo que su corazón se hinchara con sentimientos demasiado grandes para las palabras. Esto era de lo que ella había tenido miedo durante tantos años, esta vulnerabilidad, esta apertura de su corazón a otra persona. Pero ella había estado equivocada al tener miedo. Esto no era debilidad. Esto era fuerza de un tipo diferente. Daniel era un bebé relativamente fácil, durmiendo por períodos decentes por la noche y raramente quejándose a menos que tuviera hambre o estuviera mojado. A medida que él creció, su personalidad emergió. Él era curioso y alerta, siempre observando todo a su alrededor con ojos grandes. Él amaba estar fuera, acomodándose inmediatamente cada vez que lo sacaban al porche o al patio. Él va a ser como su madre, dijo Hayes un día de primavera cuando Daniel tenía unos 4 meses, siempre queriendo saber qué está pasando, siempre prestando atención a todo. Mientras tenga tu manera con los caballos y tu corazón amable, dijo Ofelia, observando cómo su esposo sostenía a su hijo para ver un par de potros jugando en el prado. La vida en el rancho se asentó en un nuevo ritmo, con Daniel como parte de ella. Ofelia comenzó a tomar trabajos de rastreo de nuevo cuando él tenía unos 6 meses, aunque solo muy cortos, y solo cuando Hayes estaba en casa para cuidar al bebé. Ella encontró que sus habilidades no habían disminuido en absoluto, y si algo, la maternidad había agudizado sus instintos y la había hecho aún más consciente de los cambios sutiles en su entorno. Para cuando Daniel tenía 1 año, él estaba caminando, metiéndose en todo y manteniendo a sus padres constantemente alerta. El rancho estaba prosperando, también. La reputación de Hayes como criador de caballos estaba creciendo, y la gente venía de cada vez más lejos para comprar sus animales. Ofelia había rastreado con éxito a varios fugitivos de alto perfil y había sido destacada en un artículo de periódico que la llamaba la mejor rastreadora de Texas. Nos hemos arreglado bien, dijo Hayes una tarde, mientras observaban a Daniel perseguir a un paciente gato de granero viejo por el patio. Mejor de lo que jamás soñé cuando cabalgué a Amarillo buscando ayuda ese día. Tú sabías lo que querías, dijo Ofelia. Dijiste que me necesitabas y me pediste que nombrara lo que quería. Resulta que lo que yo quería era exactamente esto. Tú, nuestro hijo, esta vida que hemos construido juntos. Hayes la acercó y la besó suavemente. La mejor decisión que jamás tomé fue confiar en el sheriff cuando dijo que eras la mejor. Él tenía razón, pero no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. ¿Cómo quieres decir? Pensé que necesitaba a la mejor rastreadora, pero lo que realmente necesitaba eras tú, la mujer que se convertiría en mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos. Tú eras lo que necesitaba todo el tiempo, solo que aún no lo sabía. Ofelia lo besó de vuelta, derramando todo su amor y gratitud en ello. Nos encontramos el uno al otro en el momento exactamente correcto. Durante los siguientes años, su vida continuó creciendo y evolucionando. Cuando Daniel tenía 3, ellos tuvieron una hija a la que llamaron Emma. Una cosa diminuta con el cabello rubio y los ojos azules de su madre. 2 años después de eso llegó otro hijo, Thomas, quien fue el bebé más ruidoso de los 3 y los mantuvo a todos despiertos por meses hasta que finalmente aprendió a dormir toda la noche. Su rancho creció también.
Ellos añadieron más tierra, construyeron una casa más grande con suficiente espacio para su familia en expansión y establecieron una reputación por producir algunos de los mejores caballos de Texas. Ophelia continuó su trabajo de rastreo, aunque con menos frecuencia a medida que los niños crecieron. Ella encontró que enseñar a Daniel a rastrear era casi tan satisfactorio como hacerlo ella misma, y para cuando él tenía 10 años, él podía seguir un rastro casi tan bien como ella. El sueño de Hayes de tener su propio lugar, de ser más que solo un vaquero trabajando para otra persona, se había hecho realidad más allá de sus expectativas más salvajes. Pero él nunca olvidó de dónde venía. Él contrató a hombres jóvenes que le recordaban a sí mismo, dándoles oportunidades y enseñándoles el oficio de los caballos de la manera en que el señor Calloway le había enseñado a él. Él era justo en sus tratos comerciales, generoso con su comunidad y absolutamente devoto a su familia. Sarah y su esposo, cuyo nombre era Robert, se convirtieron en visitantes regulares del rancho. Ellos tuvieron 3 hijos propios, y los primos crecieron jugando juntos durante largas visitas de verano. El señor Calloway, envejeciendo pero aún lúcido, le encantaba salir y ver los caballos que Hayes estaba criando y contar historias a los niños sobre los viejos tiempos. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso?, dijo el señor Calloway un día de acción de gracias, cuando toda la familia extendida estaba reunida en el rancho Merrick. Él se dirigía a la habitación, pero sus ojos estaban en Hayes y Ophelia. Estoy orgulloso de haber sido lo suficientemente inteligente como para darle a este joven su oportunidad hace tantos años, y estoy orgulloso de que cuando Sarah necesitó ser rescatada, él fue lo suficientemente valiente como para ir tras ella y lo suficientemente inteligente como para traer la ayuda correcta. El día que Hayes conoció a Ophelia fue el día en que todas nuestras vidas cambiaron para mejor. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa, y Ophelia sintió la mano de Hayes encontrar la suya bajo la mesa, apretando suavemente. Ella apretó de vuelta, pensando en ese día cuando un vaquero desesperado se había acercado a ella, diciendo que necesitaba su ayuda y pidiéndole que nombrara lo que ella quería. Ella había pensado que él estaba hablando de pago, de dinero o favores, pero lo que ella había obtenido en su lugar fue una vida más allá de su imaginación. Un esposo que la amaba y respetaba completamente. Hijos que llenaban sus días de alegría y caos. Un hogar que era verdaderamente suyo, construido en tierra que ella y Hayes poseían juntos. A medida que los años pasaban y sus hijos crecían hasta convertirse en adultos con vidas propias, Hayes y Ophelia permanecieron profundamente enamorados. Ellos eran la pareja a la que otros miraban como ejemplo, los que habían construido algo duradero en un mundo donde tanto era temporal. Ellos aún se sentaban juntos en su porche por las tardes, observando el sol ponerse sobre la tierra que habían trabajado tan duro para construir. El cabello de Hayes se había vuelto gris, y Ophelia tenía líneas alrededor de sus ojos por todos los años de entrecerrar los ojos al sol, pero ellos aún se tomaban de las manos como recién casados. ¿Alguna vez te arrepientes?, Hayes preguntó una tarde cuando ambos estaban bien entrados en sus 50. Renunciar a la libertad que tenías antes de conocernos. Las independientes, Ophelia lo miró, sorprendida por la pregunta. No renuncié a nada, Hayes. Lo gané todo. Todavía soy independiente. Todavía tengo mis habilidades. Todavía tomo trabajos de rastreo cuando surge algo interesante. La única diferencia es que ahora tengo a alguien a quien volver a casa, alguien que hace que todo sea mejor solo por estar allí. Me preocupo a veces de que te retuve, él admitió, que podrías haber hecho más, haber sido más si no hubieras estado atada a un rancho y a una familia. Hayes Merrick, tú me escuchaste.
Ofelia tomó su rostro entre sus manos, haciéndolo mirarla. No me retuviste. Tú me diste raíces mientras aún me permitías tener alas. Tú apoyaste cada sueño que tuve y añadiste nuevos que nunca supe que existían. Nuestra vida juntos ha sido la mayor aventura que pude haber pedido. ¿Entiendes? Él asintió, sus ojos sospechosamente brillantes. Solo quiero que seas feliz. Soy feliz. Delirantemente, completamente, absolutamente feliz. Y te amo más ahora de lo que lo hacía el día que nos casamos, lo cual no habría pensado posible entonces. Hayes la besó, suave y dulce, y cuando se separaron, él estaba sonriendo. ¿Cómo tuve tanta suerte? Fuiste lo suficientemente valiente como para pedir ayuda cuando la necesitabas, y lo suficientemente inteligente como para enamorarte de la mujer correcta. No se puede discutir eso, él dijo, acercándola. Su hijo mayor, Daniel, se hizo cargo de gran parte del funcionamiento diario del rancho a medida que Hayes y Ofelia envejecían. Él se había casado con una maestra de escuela de amarillo, una mujer inteligente llamada Clara, que amaba la vida del rancho tanto como él. Ellos le dieron a Hayes y Ofelia 6 nietos, cada uno una delicia y un desafío a su manera. Emma se mudó a Dallas y se convirtió en maestra ella misma, pero ella venía a casa a menudo con su esposo y sus 4 hijos. Thomas se quedó cerca de casa, comenzando su propia operación de cría de caballos en tierra adyacente al rancho de sus padres. Él se casó con su amor de la infancia, una chica del pueblo llamada Alice, y ellos tuvieron niños gemelos que fueron los terrores y alegrías absolutos de la vida de todos. En su 30º aniversario de bodas, Hayes y Ofelia renovaron sus votos en una ceremonia celebrada en el rancho. Todos sus hijos y nietos estaban allí, junto con lo que parecía la mitad del territorio. Sara estaba allí también, aún una de las amigas más queridas de Ofelia después de todos esos años. Mientras ellos estaban de pie juntos, tomados de la mano y recitando las mismas promesas que habían hecho 3 décadas antes, Ofelia sintió el peso y la maravilla de todos esos años juntos. Yo, Hayes, te tomo a ti, Ofelia, para ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga. Prometo amarte, honrarte y apoyarte a través de lo que sea que venga. Prometo nunca olvidar que tú eres lo mejor que me ha pasado. Yo, Ofelia, te tomo a ti, Hayes, para ser mi esposo, mi compañero, mi hogar. Prometo amarte, desafiarte y caminar a tu lado por todos nuestros días. Prometo nunca olvidar que me viste por quien realmente soy y me amaste de todos modos. No había un ojo seco mirando mientras ellos se besaban, sellando sus promesas de nuevo, justo como lo habían hecho 30 años antes. La celebración después fue ruidosa y alegre, con música y baile y más comida de la que cualquier grupo de personas podría posiblemente comer. A medida que el sol se ponía y la fiesta continuaba a su alrededor, Hayes y Ofelia se escabulleron por unos momentos a solas. Ellos caminaron hasta el arroyo que corría por su propiedad, el mismo arroyo que había estado allí el primer día que vieron esta tierra. Los álamos eran mucho más grandes ahora, proporcionando sombra en el verano y un hogar para innumerables pájaros. La hierba estaba exuberante por una primavera húmeda, y las flores silvestres salpicaban el prado como confeti colorido. Aquí es donde quiero ser enterrada algún día. Ofelia dijo, no mórbidamente, sino con naturalidad. Justo aquí donde puedo oír el agua y sentir el viento. Yo también, dijo Hayes, juntos como lo hemos estado para todo lo demás. Pero ese día aún estaba lejos en el futuro. Ellos tuvieron más años juntos, más atardeceres que ver, más nietos que mimar, más momentos de alegría tranquila que coleccionar. Ellos caminaron de regreso a la fiesta de la mano,
listos para celebrar con la familia y amigos que hicieron sus vidas tan ricas. Mientras ellos se reincorporaban a la celebración, Daniel levantó su copa en un brindis. A mis padres, quienes nos mostraron a todos cómo se ve el amor real, quienes probaron que dos personas pueden ser fuertes individualmente e incluso más fuertes juntas, quienes construyeron algo duradero no solo en tierra y caballos, sino en familia y comunidad. Os amamos a ambos más de lo que las palabras pueden decir. Todos levantaron sus copas, haciendo eco del sentimiento, y Hayes y Ofelia se quedaron juntos, rodeados por la vida que habían creado, sintiéndose bendecidos sin medida. Ofelia pensó en aquella joven que había sido, tan convencida de que estaba mejor sola, tan segura de que el amor significaría perderse a sí misma. Ella había estado tan equivocada. El amor no la había disminuido. Lo había expandido, añadiendo capas y profundidades y posibilidades que ella nunca podría haber descubierto por sí misma. Hayes la miró, y ella lo miró, y no se necesitaron palabras. Ellos sabían. Ellos siempre lo habían sabido, desde aquel primer día cuando él dijo que la necesitaba, y le pidió que nombrara lo que ella quería. Lo que ella quería era esto, todo esto, cada hermoso, complicado, desordenado, maravilloso momento de ello. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con música y risas resonando por la pradera. Y cuando finalmente terminó y todos se habían ido a casa o se habían instalado en las habitaciones de invitados, Hayes y Ofelia subieron las escaleras a su dormitorio, la misma habitación que habían compartido durante 30 años. Ellos se prepararon para dormir en el silencio cómodo de la larga familiaridad, y cuando se acostaron juntos, Hayes acercó a Ofelia con su espalda contra su pecho, su brazo envuelto alrededor de su cintura. Gracias, él susurró en su cabello. ¿Por qué? Por decir sí, por arriesgarte con un vaquero desesperado que no sabía lo que pedía, por construir esta vida conmigo. Ofelia se giró en sus brazos para poder ver su rostro a la luz de la luna que entraba por la ventana. Gracias por verme, por pedir mi ayuda cuando la necesitabas, dándome el coraje para querer algo que pensé que nunca podría tener. Ellos se besaron, suave y dulce, y lleno de 30 años de amor, y luego se acomodaron de nuevo juntos, listos para dormir. Fuera de su ventana la pradera se extendía interminablemente bajo las estrellas, salvaje y hermosa y hogar. Y dentro, envueltos en los brazos del otro, Hayes y Ofelia Merrick se quedaron dormidos, agradecidos por cada paso del viaje que los había traído aquí, y listos para cualquier aventura que el mañana pudiera traer. Su historia había comenzado con huellas en el polvo y una desesperada súplica de ayuda. Había crecido en algo que ninguno de ellos podría haber predicho, algo más rico y profundo que el oro que la gente buscaba en montañas distantes. Ellos habían encontrado su tesoro el uno en el otro, en su familia, en la tierra sobre la que habían construido su vida. Y mientras ellos dormían pacíficamente juntos, el viento susurró a través de los álamos, llevando consigo la promesa de más mañanas, más atardeceres, más momentos de alegría tranquila. Los años continuaron siendo amables con ellos. Hayes y Ofelia vivieron para ver a sus nietos crecer y formar sus propias familias, añadiendo bisnietos a la mezcla. El rancho permaneció en la familia, pasando de generación en generación, pero siempre llevando la marca de sus fundadores. Daniel demostró ser un excelente administrador de la tierra, expandiendo las operaciones mientras mantenía los valores que sus padres habían inculcado. Los hijos de Emma crecieron para ser maestros y abogados y doctores, extendiéndose por todo Texas, pero siempre volviendo a casa para las fiestas y celebraciones. Los gemelos de Thomas tomaron su operación de cría,
y la hicieron aún más exitosa de lo que la de sus abuelos había sido. Cuando Ofelia tenía 70, ella fue a su último trabajo de rastreo. Una joven se había alejado de un tren de carretas, y a pesar del paso del tiempo y las exigencias de la edad, las habilidades de Ofelia permanecieron agudas. Ella encontró a la niña en 4 horas, fría y asustada pero ilesa, escondida bajo un saliente rocoso. Los padres de la niña lloraron de gratitud, y la noticia se extendió una vez más de la legendaria rastreadora que incluso en sus años crepusculares podía encontrar lo que otros no podían. Hayes la bromeó al respecto cuando ella llegó a casa. Simplemente no puedes resistirte a presumir, ¿verdad? No es presumir si realmente eres tan buena, ella respondió con una sonrisa. Pero ellos ambos sabían que ese sería su último trabajo. Sus rodillas le dolían por las mañanas ahora, y sus ojos no eran tan agudos como lo fueron una vez. Era hora de pasar el conocimiento a la generación más joven y disfrutar de un merecido descanso. Ellos pasaron sus años finales en un suave contento, rodeados por la familia y la tierra que amaban. Hayes enseñó a sus bisnietos a domar caballos usando paciencia en lugar de fuerza. Ofelia contó historias sobre los viejos tiempos, sobre rastrear forajidos y encontrar niños perdidos, sobre una época en que Texas era más salvaje y el futuro menos cierto. Ellos se sentaban en su porche cada tarde sin falta, tomados de la mano y observando el sol ponerse, atesorando cada día que tenían juntos. Cuando Hayes murió a la edad de 78, fue pacíficamente en su sueño con Ofelia a su lado. Ella despertó para encontrarlo oído, su rostro sereno, su mano aún sosteniendo la suya. Ella no lloró al principio. En cambio, ella se sentó con él por mucho tiempo, recordando cada momento que habían compartido, agradecida por cada año, cada día, cada latido que habían experimentado juntos. En su funeral, rodeada por hijos y nietos y bisnietos, Ofelia habló sobre el hombre que había amado por más de 50 años. Hayes Merrick fue el hombre más valiente que jamás conocí, ella dijo, su voz clara y fuerte a pesar de su dolor. No porque él pudiera cabalgar o disparar o luchar, aunque él podía hacer todas esas cosas. Él fue valiente porque no tuvo miedo de pedir ayuda cuando la necesitaba. Él fue valiente porque no tuvo miedo de amar completamente y abiertamente. Él fue valiente porque vio a una mujer que no encajaba en el molde usual y en lugar de intentar cambiarla, él celebró quién era ella. Él me dio el mayor regalo que cualquiera puede dar. Él me dio la libertad de ser yo misma mientras aún era amada. Lo extrañaré cada día por el resto de mi vida, pero nunca lamentaré un solo momento que tuvimos juntos. Ofelia vivió por 3 años más después de que Hayes murió. Ella permaneció en el rancho, cuidada por sus hijos, pero aún ferozmente independiente. Ella caminaba cada día hasta el arroyo donde ella y Hayes solían sentarse, y ella le hablaba como si él pudiera oírla, contándole sobre la familia, sobre los caballos, sobre el estado del mundo. Quizás él podía oírla, quizás no, pero la consolaba creer que él todavía estaba escuchando. Cuando ella murió a la edad de 81, fue en primavera, cuando las flores silvestres estaban floreciendo y el prado estaba verde y exuberante. Ella fue enterrada junto a Hayes bajo los álamos junto al arroyo, exactamente como ella había querido. Sus tumbas estaban marcadas por una simple piedra que llevaba sus nombres y fechas en una sola línea, juntos en todas las cosas. Pero su legado perduró. Sus hijos y nietos y bisnietos llevaron adelante los valores que ellos habían inculcado, valores de trabajo duro, independencia, respeto y, sobre todo, amor. El rancho permaneció en la familia por generaciones, testimonio de lo que 2 personas podían construir cuando trabajaban juntas.
Y en Amarillo y el territorio circundante la gente todavía contaba historias sobre Ophelia Kane, la legendaria rastreadora que podía seguir a cualquier animal a través de cualquier terreno, y Hayes Merrick, el vaquero que había sido lo suficientemente inteligente como para decir, te necesito, nombra lo que quieres, y lo suficientemente valiente como para enamorarse de la respuesta. Su historia se convirtió en parte del folclore del salvaje oeste, transmitida a través de los años como un ejemplo de amor verdadero y verdadera asociación. Mujeres jóvenes oyeron sobre Ophelia y se dieron cuenta de que no tenían que elegir entre sus habilidades y sus corazones. Hombres jóvenes oyeron sobre Hayes y aprendieron que la fuerza venía en muchas formas, incluyendo la fuerza para admitir cuando necesitabas ayuda y la fuerza para amar a alguien sin intentar cambiarlos. Y en noches tranquilas, cuando el viento soplaba por la pradera y el sol se ponía en colores brillantes sobre el paisaje de Texas, si escuchabas con atención, podrías oír el eco de una armónica tocando y el suave murmullo de dos voces hablando y riendo juntas. Hayes y Ophelia, juntos aún, velando por la tierra que habían amado y la familia que habían creado, su historia nunca realmente terminando, sino simplemente transformándose en algo eterno. La casa del rancho que Daniel y Clara habían expandido aún se erguía orgullosa en la tierra, rodeada de graneros y corrales que albergaban algunos de los mejores caballos del territorio. El arroyo aún corría claro y frío, y los álamos aún proporcionaban sombra y refugio. Y a veces, cuando los tataranietos jugaban en el prado, corriendo y riendo y llenos de vida, ellos se detenían y miraban hacia los árboles donde sus ancestros estaban enterrados, y ellos sentirían la presencia de algo especial. Amor, legado, el poder perdurable de dos personas que se habían encontrado el uno al otro contra todas las probabilidades y construyeron algo que duraría para siempre. Esa fue la verdadera historia de Ophelia Kane y Hayes Merrick. No solo una historia de rastreo y rescate, aunque comenzó con eso. No solo una historia de enamorarse, aunque eso fue central para todo. Fue una historia sobre dos personas que tuvieron el coraje de ser ellas mismas, que encontraron el uno en el otro al compañero perfecto y que probaron que el amor verdadero no limita ni disminuye, sino que expande y enriquece todo lo que toca. Fue una historia del salvaje oeste, de un tiempo en que la vida era dura y la supervivencia incierta, pero cuando las recompensas por el coraje y la determinación se medían no en oro, sino en familia, en comunidad, vidas bien vividas. Y fue una historia que continuaría siendo contada mientras hubiera gente que creyera en el amor, que creyera en la asociación, que creyera que a veces lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda y ser lo suficientemente valiente como para aceptarla cuando viene en una forma inesperada. Hayes había necesitado una rastreadora, y él había encontrado mucho más. Ophelia había pensado que quería estar sola, y ella había descubierto que la persona correcta no le quitó su independencia, sino que le dio a alguien con quien compartirla. Su historia estaba completa. Sus vidas fueron vividas plenamente y sin arrepentimiento, y el amor que habían compartido continuó extendiéndose a través de generaciones, tocando vidas que nunca conocerían, inspirando corazones que nunca sabrían. Ese fue su verdadero legado, más valioso que tierra, o caballos, o oro. Ellos habían amado completamente, vivido auténticamente, y dejaron el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y al final, ¿qué más podría pedir